¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video para este canal, y después de mucho tiempo les traigo un video, ahora sí, narrado con mi propia voz. Bien, el tema del que vamos a hablar ahora es cómo puedes perder esos nervios para ganar todas tus partidas dentro del juego. El primer consejo que les voy a dar, y me ha funcionado bastante, es tener los controles muy personalizados. ¿A qué me refiero con esto? Que los controles tienen que ser totalmente cómodos para ustedes. Seguramente en internet han buscado en alguna ocasión controles, ya sea para jugar a 2 dedos, para 3 dedos o incluso 4 dedos. Pero lo importante de esto es que ustedes sepan identificar con qué tipo de controles se sienten más cómodos. No solo porque jugadores profesionales van a jugar a 2 o 3 dedos significa que ustedes van a hacer lo mismo. No, sino que cada jugador tiene su manera de jugar. Así que el primer consejo que les puedo dar es que usen controles que sean totalmente cómodos para ustedes. El consejo número 2 es ajustar la sensibilidad correctamente, y esto tiene mucho que ver con el consejo número 1. Traten de buscar su sensibilidad correcta. Esto va a depender ya sea del dispositivo en el que estén jugando. No traten de copiar la sensibilidad de otros jugadores, porque puede ser que el dispositivo de ellos a comparación del dispositivo de ustedes sea muy diferente. Así que vayan a entrenamiento y comiencen a probar lo que es las diferentes sensibilidades para que ustedes puedan encontrar la sensibilidad con la que se sientan más cómodos. Consejo número 3. Siempre busquen personajes que se puedan combinar de una manera específica. Aquí en el canal tienen varios combos de habilidades tanto para VR clasificatoria como para duelo de escuadra. Así que les voy a dejar en la descripción de este video algunos combos de habilidades para que ustedes puedan probarlo y me dicen qué tal les pareció. Así que el consejo número 3 es que siempre tengan un buen personaje o un buen combo de habilidades para poder hacerle frente a las partidas. Vamos con el consejo número 4, y es uno muy importante que quizás pocas veces se toma en cuenta, y es caer o aterrizar en lugares estratégicos. Por lo general, a mí me gusta siempre caer en lugares donde me permita recuperar arma o obtener bastante munición antes de un enfrentamiento. Así que mi consejo personal sería, siempre que se van a tirar de un avión, caer ya sea de primero o caigan de último, más si son jugadores con poca experiencia. Si caen en lugares donde hay mucha gente, lo más probable es que los terminen eliminando y no van a subir muchos puntos si continúan así, sino que siempre busquen lugares estratégicos donde puedan siempre equiparse bien para posteriormente ir a buscar pelea o poder defenderse si en un dado caso los atacan. Pasamos al siguiente punto, que tiene que ver con la sensibilidad también, y es siempre tratar de apuntar a la cabeza. Ya saben que siempre el mayor daño se genera en esta zona. Y el último consejo que les puedo dar es que si ustedes no les gusta jugar solo o son jugadores de poca experiencia, siempre traten la manera de jugar en dúo o en escuadra, ya que en escuadra es mucho más fácil conseguir muchos puntos, ya que tienes la posibilidad que tus compañeros se revivan. Y si tienen una escuadra propia es mucho mejor. Así que traten de jugar siempre en escuadra o en dúo para así poder aumentar sus probabilidades de subir de rango más rápidamente. Y otro punto importante, un consejo extra, es que si ustedes no quieren jugar en clasificatoria, jueguen otros modos que están disponibles dentro del juego, para así ir tomando un poco de práctica, y al final que ya consigan esa práctica que a ustedes los va a hacer mejores, ahora sí vayan a clasificatoria